Bueno, esta tarde lo hemos estado informando, la UDI decide el futuro de la candidatura presidencial de Lawrence Goldborn en un caso que tiene bastantes ribetes. Por un lado, lo que pasó con Cencosud y su patrimonio supuestamente no declarado en Islas Vírgenes pusieron en duda la continuidad del ex ministro como abanderado del gremialismo. Mientras algunas voces cuestionan la realización de primarias dentro de la alianza, otras ya proponen a figuras históricas de la UDI como posibles abanderados. Queremos conversar sobre este panorama al interior de la alianza y para eso nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández. María de los Ángeles, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. María de los Ángeles, lo primero, usted escuchaba recién al senador Hernán Larraín diciendo que hay un clima enrarecido, producto de una oposición que está resuelta a destruir. ¿Cómo lo interpreta usted a la luz de los acontecimientos que hemos conocido en los últimos días? Bueno, yo creo que es una manera de echarle la culpa al empedrado. No es tanto que haya una oposición que genere un clima enrarecido, que efectivamente venimos saliendo de la aprobación de una acusación constitucional, sino que yo creo más bien que lo que hay es un clima de país. Es cosa de ver un poco los comentarios en las redes sociales. No quiero yo darle más importancia a las redes sociales de la que tiene, pero efectivamente lo que ha pasado con el candidato Goldborn, primero el dictamen judicial con relación a Cencosud, y cuando él tenía un cargo de responsabilidad allí, y ahora el descubrimiento de sus inversiones en este lugar tan exótico, que además le introduce un elemento muy particular a la política chilena que no habíamos visto nunca, hace que realmente el candidato Goldborn se convierta un poco en la concentración de aquellos fenómenos que la ciudadanía rechaza, que tiene que ver con el abuso sobre todo de las corporaciones y del poder empresarial. Entonces se le hace muy complicado a la UDI, creo yo, seguir adelante con una candidatura de esta naturaleza. Por tanto, echarle la culpa a la oposición creo que es un poco distraer el objetivo. Ahora, vamos directamente a lo que está pasando en la alianza. Primero que me gustaría conversar con usted tiene que ver con si es realmente viable mantener la candidatura de Lawrence Goldborn, independientemente de aquellos que dicen vamos a primarias, no vamos a primarias, o nos vamos directo hacia noviembre, independientemente de las declaraciones del propio candidato. ¿Es viable hoy día una candidatura así? Yo veo que el clima del país y aquello que hoy día los chilenos están dispuestos a aceptar como tolerable o no, hacen esta candidatura crecientemente inviable. Yo escuchaba hoy día en la mañana que hay algunos parlamentarios de la Concertación que están pidiendo investigar mucho más en profundidad, ¿verdad?, cuál es el cuadro financiero, digamos, del candidato. Entonces ahí uno no sabe si pueden, digamos, aflorar algunas otras sospechas inconfortables. Lección para el futuro, para los partidos: tienen que escanear profundamente a sus candidatos, porque lo que era tolerable hace 7 o 8 años hoy día ya no lo es. Y además estamos viendo algo que es, hay una profunda disociación entre lo que se entiende como legal y como legítimo. En ese sentido, hablemos directamente de lo que significa tener dineros en paraísos fiscales. A ver, aquí se habla básicamente de elusión, no de evasión, por lo tanto no estamos hablando de un delito. Pero ¿usted diría que desde el punto de vista de un funcionario público es difícil de presentar al país el que se tenga dineros en un paraíso fiscal? Mira, no me parece que sea algo reprobable por sí mismo. Todo tienes que ponerlo a la luz del contexto de un determinado país. Cuando tú estás en el escenario de un país como Chile, que está dentro de los 20 países más desiguales del planeta, obviamente una situación de este tipo llama la atención. A lo mejor en otro contexto es más naturalizado. Creo que hoy día, producto de la conciencia creciente del abuso que los ciudadanos chilenos van experimentando frente a distintas situaciones, la Polar, la Universidad del Mar, etcétera, la corrupción de las farmacias, ya tenemos un rosario de situaciones que si quiero mostrar como excepcionales, pero a veces uno tiende a verlas como un patrón. Entonces, este tipo de cosas realmente lo que hace es ponerle más pelos a la sopa. Pero ¿habría cambiado si él hubiese declarado este patrimonio en su declaración de patrimonio? Porque lo que dice en su defensa es que estaba dentro de otra empresa. Claro, y que la formalidad no le exige. Exacto. Yo no podría decir si habría cambiado o no. Yo creo que a lo mejor a la hora de saber, se hubiera generado también el mismo tipo de irascibilidad o de molestia o de irritación en la ciudadanía. Yo creo que hay que entender que hoy día hay un caldo de cultivo donde la gente está irritada, está molesta. Entonces, los partidos y los candidatos tienen que atender crecientemente a este tipo y ahí tienen que anticiparse.
Creo que lo que hoy se exige como ejemplaridad en un candidato tiene que ser tomado muy en serio. ¿Pero qué es lo que usted cree que es definitivamente el golpe más duro para Lawrence Goldborn? Primero es el fallo de la Corte Suprema respecto de Cencosud por abusos. Segundo, el tema de este asunto de sus platas o de algunos dineros en estas islas. O tercero, es que definitivamente hay un sector de la UDI que le está dando la espalda. A ver, eso es muy interesante. A lo mejor hay un sector de la UDI que está aprovechando todo esto, que nunca estuvieron muy convencidos también de su candidatura. Efectivamente, yo creo que lo que está pasando con el candidato Goldborn devela o saca a la luz las tensiones propias de la UDI y también nos revela una cosa. Nos revela un partido que dentro del escenario del sistema de partidos chileno aparecía un partido como en forma, un partido disciplinado, un partido formado, un partido que se ve incluso mucho mejor armado que otros partidos hoy día en el escenario político chileno, se encuentra con que tampoco no tiene renovación de sus liderazgos, porque a la hora de que saliera eventualmente el candidato Goldborn, tienen que echar mano a liderazgos tradicionales o personas que ya venimos conociendo hace mucho tiempo en el escenario político chileno. O sea, el problema de la renovación parece sacudir o parece atravesar todo el espectro político chileno. Sí, perdón, pero María de los Ángeles, se equivocó la UDI al designar como candidato a un hombre que no era de su fila, porque usted dirá, claro, Pablo Longueira es de la antigua política, pero lejos Pablo Longueira representa el espíritu, el ADN de la UDI muchísimo más que un independiente como Lawrence Goldborn, que uno notaba que de pronto está a contrapelo en un partido que no tiene necesariamente que ver con sus convicciones políticas e ideológicas. Bueno, si se equivocó la UDI, yo creo que la UDI tiene que hacer, un profundo trabajo de introspección, porque quizás se precipitó mucho en entusiasmarse con la popularidad, ¿verdad?, que tuvo este ministro a raíz de lo que fue el rescate exitoso de los 33 mineros, un ministro que no solamente no milita en sus filas, sino que es una persona que no tiene un know-how, un conocimiento propio de la vida política. Entonces no conoce las lógicas, él viene de un mundo totalmente externo. Entonces es muy interesante lo que pasa con Goldborn como caso de estudio, porque normalmente la derecha suele pensar que, por ejemplo, las cosas se solucionan, incluso también el aparato del Estado, traspasando automáticamente las lógicas de gestión del mundo privado al mundo de lo público. Y los partidos tienen sus propias lógicas, el mundo del Estado tiene sus propias lógicas, sus propias culturas, y hay que tener la suficiente humildad para reconocer que son culturas distintas y que hay que aprenderlas. María de los Ángeles, ¿cómo evalúa usted la opinión que ha emitido, o que emitió hace ya 2 días, porque hace 2 días que no ha pronunciado palabra, el candidato, el contendor principal, Andrés Alamán? ¿Usted cree que él podría haberse quedado callado definitivamente, no haber hecho ningún comentario respecto de este caso, Cencosud, que afectaba directamente a su contendor? No, yo creo que no. Yo creo que Alamán está dentro de lo que es esperable en la dinámica propia de unas primarias. Pensemos las primarias, lo que llevan. Tú tienes que ganar frente a tu contendor. Pensemos también en la lógica toda, aparentemente, electoral en Chile, y ahora también con las primarias, lleva a que tú compitas con tu compañero de lista en el fondo y no compitas realmente con el adversario político en términos de ideas. Entonces, a mí, realmente, la conducta de Alamán y el comportamiento no me llama particularmente la atención, y creo que hay mucho de queja victimizadora por parte del candidato Goldborn y también de la UDI cuando aluden a la presunta dureza o aprovechamiento político que ha tomado Alamán en este caso. ¿Pero no fue un poco hacer leña del árbol caído de parte de Alamán con respecto a Goldborn? No, yo creo que no. Yo creo que está dentro de la lógica que se espera en una competencia de primarias. No me parece que él lo que ha dicho, además, no sé si aprovechamiento. Hay una oportunidad allí de, digamos, capitalizar lo que es un sentimiento de indignación hoy día muy extendido en la sociedad chilena. Claro, y tratar de diferenciarse. Me parece que es racional dentro de cómo funciona la actividad política. María de los Ángeles, ¿qué cree usted que podría convenirle más a la UDI en este momento, desde su punto de vista como cientista político? Yo lo que le he escuchado al candidato Goldborn, que él está profundamente comprometido con las primarias. Creo que si la UDI decide que no haya primarias e ir a una primera vuelta, obviamente a él se le genera una salida en rosa. Él puede decir, bueno, ya, como no hubo primarias, yo estaba comprometido con este proyecto y no sigo adelante. Yo lo que estoy viendo que en general, no solamente a la derecha, sino en general en todo el panorama político chileno, el compromiso con las primarias es bastante ambiguo o es con elástico. Y yo creo que la ciudadanía
ciudadanía está tomando nota de esto, después de que todo el mundo se rascó con las vestiduras, diciendo las primarias son la gran oportunidad para inyectarle más legitimidad y más cercanía a la ciudadanía con la política. Hoy día vemos que todos están haciendo, ¿verdad?, un aterrizaje interesado y con calculadora y haciendo primarias acotadas, y no solamente a nivel presidencial sino parlamentario. Yo creo que aquí al final a mí me parece mucho más interesante que haya dos primeras vueltas competitivas en ambos sectores. O sea, ¿usted preferiría entonces un escenario donde o el propio Lawrence Goldburn o Pablo Longueira o Evelyn Matei se compitieran con el candidato de la oposición, claro, o los candidatos de la oposición en una primera vuelta? Claro, lo que pasa que ese es un escenario que en el otro sector también eventualmente va a haber una primera vuelta, porque una vez que tengamos el resultado del 30 de junio, donde la expresidenta Bachelet ya corre como ganadora, ella va a tener que enfrentarse en una primera vuelta con Marco Rico Minami. Aquí el único problema que yo advierto para la UDI, ahora que tú me lo estás preguntando, no lo había pensado, es que a pesar de que las primarias de la Concertación son unas primarias casi como con una profecía autocumplida, la Concertación puede sacar un buen dividendo de esto, es decir, ven, nosotros al final tenemos más convicción democrática, hicimos unas primarias, ustedes al final su compromiso con este mecanismo democrático era tan digamos declarativo y tan retórico que al final decidieron no hacer nada. O sea, la Concertación podría sacar digamos dividendo de que la derecha decida no hacerlas. Claro, por lo tanto el costo de no hacer una primaria sería muy alto para la UDI en este caso, si es que esa es la decisión final. Claro, porque obviamente los contendores la van a hacer independientemente que el resultado está como anticipado, pero permite a la Concertación vestirse con un ropaje más democrático y más de refresh de la vida política. Muy bien, María de los Ángeles, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes siempre, muy amable.